la persona que persevera en algo. Como he dicho en otras ocasiones, siempre que la Biblia nos exhorta a hacer algo, no solo se deduce que esto es de suma importancia, sino que existe la posibilidad de que andemos en la dirección contraria. Tanta insistencia de la Biblia en que debemos perseverar en la oración nos dice a nosotros que siempre existe el peligro de que andemos en la dirección contraria. De que más que perseverar, ignoremos completamente la oración. Y que no tenga la presencia en nuestra vida que se requiere y que nosotros necesitamos que tengan. El otro pasaje, ¿saben? Dice el primero, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. El segundo, Romanos, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Lo traduce diferente, pero es la misma palabra. Perseverar y estar constante, ahí es lo mismo. En el original es la misma palabra. Se traduce diferente, pero nos ayuda, ¿verdad? Porque dice, ¿qué es perseverar en la oración? Ser constantes en ella. ¿Y qué es ser constante? Que siempre está presente en nuestra vida, cada día, en cada situación, en cada caso, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre está presente en la vida de nosotros. Y cabe que cada uno se pregunte, ¿cuál es la presencia de la oración en la vida mía? Perseverad en la oración. ¿Tú quieres permanecer en Cristo? Necesitas perseverar en la oración. Ahora, una pregunta. ¿Es fácil perseverar en la oración? ¿Es fácil? Orar un día es algo, no debe ser tan difícil. Orar en oraciones específicas o cuando pasan cosas no es tan difícil. Ahora, perseverar en la oración, ser constantes en la oración, eso es una historia diferente. Cuando uno lee los escritos del Nuevo Testamento, parece claro que la obra de Dios no solo se está haciendo porque ellos van y hacen lo que Dios les ha dicho, sino también y sobre todo porque ellos están orando para que Dios haga la obra. Tú ves la manera en que se habla de la oración en la palabra, y tal parece que no hay mucha diferencia entre ir y hacer una cosa y orar fielmente por ella. Pablo pide, solo por poner algunos ejemplos, Pablo pide que oren. Le está diciendo a los hermanos, oren para que Dios me abra puerta y para que yo pueda predicar el evangelio como debo de hacerlo. Pablo cuenta con la oración de esos hermanos para que el Señor le abra puerta. Es como si él estuviera diciendo, si ustedes no oran, esto no va a suceder. En una ocasión, estando Pablo preso, les dice a los hermanos que él estaba convencido de que por las oraciones de ellos, él les sería concedidos a ellos. Dice, yo entiendo que por la oración de ustedes, el Señor me va a permitir otra vez ir donde ustedes, me va a permitir estar con ustedes de nuevo. En otra ocasión, Pablo ora para que el Señor les dé entendimiento a los hermanos de la gracia que han recibido en Cristo y para que ellos conozcan mejor a Dios. Y tal parece, hermanos, que la oración es la marca distintiva de aquel que ha entendido que es Dios quien tiene que hacer y quien hace las cosas. Recuerdo ese pasaje en que vienen unas personas y le dicen, Señor, le pedimos a tus discípulos que sacara al demonio fuera de este hombre y no pudieron.
Bueno, y ahí hubo una conversación, pero la conclusión es lo interesante. Cuando al final de todo ya los discípulos en privado le dicen, Señor, ¿por qué no pudimos sacarlo? Y el Señor le dice, porque ese tipo de demonio no sale sino con oración y ayuno. Porque que yo creo que nosotros cometemos el error de pensar que la oración es algo accesorio, que sí, la oración es parte de la vida cristiana, sí hay que orar, pero que no tiene un efecto real, que no tiene el poder. Claro, la oración en sí misma no tiene poder, quien tiene poder es el Dios a quien oramos, pero que no tiene nada que ver en que las cosas sucedan. Hay errores que se cometen con esto. Uno común es, Dios es soberano, Dios sabe ya lo que va a hacer y Dios va a hacer las cosas, oremos nosotros o no oremos. Bueno, sí, Dios es soberano, pero lo que la Biblia dice de la oración parece apuntar en una dirección diferente. Tal parece que sí hace una diferencia el hecho de que oremos o no. Ahora, un aspecto de la oración que yo creo que no debemos pasar por alto, y ya lo mencioné, es que perseverar en la oración es difícil. Es una lucha. Y encontré un pasaje curioso, más que interesante, curioso en cuanto al hecho de que la oración es una lucha, de que la oración es difícil. Difícil. Déjame ver. Sí. Tengo el mismo pasaje en dos versiones diferentes porque me ayuda. Primero en la Reina Valera, Colosenses 4:12. Saben que Pablo está escribiendo a estos hermanos que están en la iglesia de Colosas. Dice Pablo a ellos: os saluda Epafras, un colaborador de Pablo, alguien que había trabajado en esa iglesia y que era de esa iglesia, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre, eso es Epafras, ¿verdad? Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Pero quise buscarlo en las Américas. Déjame ver esto de que rogando encarecidamente, ¿cómo lo traduce las Américas? Dice, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones. Eso como que habla más claro esa traducción, esforzándose intensamente. Y me dio curiosidad. Digo yo, pero ¿cuál será la palabra que está en el original griego? Yo no me gusta hablar mucho de la palabra griega aquí, la menciono, pero no. Pero esta yo creo que es importante, porque estando en griego ustedes la van a entender y les va a sorprender. El término que está aquí para esforzándose intensamente es, yo me quedé con la boca abierta. ¿Le resulta conocida esa palabra en español? O sea, que lo que Pablo está diciendo, que este hombre agoniza en oración por ustedes. Pero si nosotros comparamos nuestra vida de oración con esa actitud, yo digo, pero ¿y qué cristiano? ¿Y qué cristiano que somos nosotros? ¿Y qué es lo que nosotros hemos creído? ¿Y cuál es la Biblia que nosotros leemos? Que agoniza en oración por ustedes. Es chocante, hermanos, hoy día para nosotros. Que la Biblia se refiere a la oración como una lucha tan intensa, tan encarnizada, que se compara con una agonía. Y si hoy nuestra vida
de oración parece estar muy, pero muy lejos de eso. Posiblemente sea porque ni siquiera hemos intentado vivir así. Que esto sea ajeno a nosotros. Eso me preocupa, eso es inquietante para mí. Que la oración como la Biblia la presenta parece ser ajena a nosotros. Nosotros vivimos en la época del hacer. Vivimos en la época de lograr cosas, de darnos a conocer, de ser visibles, de tener éxito, de hacer planes, de hacer realidad tus sueños. No es raro entonces que en esta época que nos ha tocado, la oración tenga tan pocos practicantes serios. Porque la oración es anónima, es humilde, la oración es de bajo perfil. La oración sucede donde nadie nos ve. La oración sucede donde no hay méritos. La oración agoniza en soledad por el bien de los otros y porque la voluntad de Dios se haga y porque Dios sea real en la vida mía y de mis hermanos. Vivimos en la época del hacer, ciertamente, y sin embargo yo me pregunto, ¿cuántas cosas en la historia de la iglesia y en la historia de la humanidad han sucedido no porque una persona o un grupo de personas haya hecho algo, sino por la manera en que una persona o un grupo de personas ha perseverado en la oración? ¿Cuántas cosas habrán sucedido como resultado de que una persona o un grupo de personas persevere y haya perseverado en oración por mucho tiempo? No recuerdo quién hacía la historia, una historia real. Quizás fue Pablo Thompson, no recuerdo. Otro predicador cualquiera. Que existió un predicador en un par de siglos atrás, cuyo ministerio había obtenido cierto renombre. La gente escuchaba que en esa iglesia se convertía la gente, que había un avivamiento, que la gente estaba viniendo al Señor a raíz de las predicaciones de ese hombre. Y alguien, después de un culto, de un domingo, le preguntó que cuál era el secreto de su ministerio. Saben que nosotros somos muy dados a eso. Nosotros queremos saber, oye, ¿cuál es el método que están usando para yo usarlo también y tener éxito? Eso es algo muy humano, eso está en todos nosotros. Y él le preguntó, ¿cuál es el secreto del éxito de su ministerio? ¿Por qué la gente está viniendo al Señor aquí? Y él le dijo, yo le voy a mostrar el secreto a usted, pero venga el próximo domingo, no después del culto, sino antes del culto. Y él fue el próximo domingo y le dijo, venga, que le voy a mostrar el secreto. Faltaba todavía un buen tiempo para el culto y lo llevó a un sótano. Y había un grupo grande de hermanos orando. Mire, ese es el secreto. Por si usted pensaba que era que yo tenía algo especial. No, mire el secreto ahí. Toda esa gente orando para que la gente venga al Señor, para que la gente se convierta. Y yo me pregunto, yo me digo a mí mismo, ¿cuánto nos rompemos la cabeza pensando y buscando la solución de esta o de aquella situación en la familia, en la iglesia, en el trabajo? Tal vez si hacemos esto, tal vez si hacemos aquello, tal vez si cambiamos de metodología. ¿Cuántos de nosotros habrá participado en reuniones kilométricas, reuniones largas, reuniones de horas y horas tratando de buscarle la solución a un problema? Y después de todas esas horas usted se siente que está en el mismo punto de partida, quizá peor. Aplicando lógica humana, dando consejos,
bombardeándolo con versículos bíblicos y nada pasa. ¿Cuántos pleitos, cuántas críticas, cuántas quejas que no producen nada, más bien empeoran las cosas? Y hermano, hay algo que tenemos que entender, aceptar, adueñarnos de ello, hacerlo parte de nosotros. Sencillamente hay batallas que se pelean orando. Y yo oro al Señor que esto pueda entrar en mí y pueda entrar en ustedes. Otro aspecto de perseverar o no en la oración, creo yo, y no menos importante, es el siguiente. Ser o no constantes en la oración, perseverar o no en la oración, no es asunto de tomar a la ligera, porque tiene efectos y consecuencias dañinas muy serias. Y solamente déjame ponerle un pasaje muy conocido. Conocemos, ¿verdad?, en qué contexto se da esta exhortación de Jesús a algunos de sus discípulos, ¿verdad? Getsemaní. Jesús está agonizando en oración. Señor, a su hora se acerca, ¿verdad? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y unos momentos antes le había dicho a esos discípulos, permanezcan orando conmigo. Jesús le está diciendo a ellos, oren conmigo, porque este momento no es fácil para mí. Y sabemos la historia, Jesús más de una vez los encuentra durmiendo, porque no es fácil orar. Permanecer en oración no es fácil, hay salidas más fáciles. Pero interesante la advertencia de Jesús a ellos. Ya Jesús no está pensando en él, ¿verdad? No, ya la idea aquí no es, ¿por qué no oran? ¿Por qué no me ayudan orando? No. Ahora Jesús se enfoca en ello y les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo creo que esto es uno de los pasajes que hemos ignorado de manera más terrible. Y hemos sufrido las consecuencias, creo yo. Si por mucho tiempo la oración ha estado fuera de nuestro panorama, solamente el Señor sabe, hermanos, cuánto nuestra vida se ha alejado de la voluntad de Él. Si usted y yo no hemos permanecido en oración, si usted y yo no hemos sido constantes en oración, si usted y yo no nos hemos ocupado de mantenernos cerca de Él orando, solamente el Señor sabe hasta qué punto nos habremos alejado de la voluntad de Dios en nuestra vida, aún de manera que nosotros mismos ahora no entendemos. ¿En cuántas tentaciones habremos caído sin ni siquiera ser conscientes de ello? Tentaciones que se han repetido, tentaciones en las que hemos caído una y otra vez y que se han convertido en hábito. ¿Cuántos hábitos dañinos se habrán aposentado en el corazón de nosotros por el hecho de no haber permanecido cada día orando al Señor en la presencia de Él? Hemos quedado desprotegidos, nos hemos hecho vulnerables al pecado y Él ha tomado su oportunidad y se ha arraigado en nosotros. Y quizás ni nos damos cuenta, pensamos que estamos bien. Hay que echar una mirada honesta a nuestra vida.
La Biblia no podría enfatizar más lo imprescindible que es para cada creyente ser constante en la oración. La exhortación a orar siempre y en toda situación es urgente. Para la mayoría de nosotros, y no me malentiendan, yo de verdad creo que aquí hay gente de oración. No serán la mayoría, pero yo creo que aquí hay personas que son constantes en la oración y me alegro por eso y me alegro de que yo creo que yo mismo he sido objeto de sus oraciones y sabrá Dios cuántas cosas buenas han pasado en mi vida y cuántas malas no han pasado por el hecho de que hay personas orando por mí. Hay personas así aquí. Sin embargo, creo que para la mayoría de nosotros comparar la realidad de nuestra vida de oración con la importancia que Dios le da a la oración en su palabra, abre una brecha alarmante que hay que considerar y que tenemos que sincerizarnos sobre ella. Si vamos a seguir con esto de que queremos permanecer en el Señor, de que queremos ser fieles, de que queremos perseverar en el Señor, de que queremos venir a Cristo y quedarnos con Él. Si pudiéramos hacer una gráfica de esas que usan en estadísticas, ustedes saben, una gráfica de esta de barras, ¿verdad? En que se muestra la diferencia entre varios valores, ¿verdad? Crecimiento económico de tal año, aquí abajo, crecimiento económico de tal año por aquí arriba, crecimiento económico de tal año por allá arriba, etcétera, etcétera. Si nosotros pudiéramos hacer una gráfica entre el tiempo que hemos pasado orando y el tiempo que hemos pasado tratando de resolver las situaciones por nosotros mismos, tratando de buscarle la vuelta al asunto, el tiempo que hemos pasado haciendo planes para nuestra felicidad, para nuestro gozo, para nuestra seguridad, el tiempo que hemos pasado criticando, el tiempo que hemos pasado murmurando, el tiempo que hemos pasado quejándonos, si comparáramos todo ese tiempo con el tiempo que hemos pasado orando, llevándole las situaciones al Señor y confiando en aquel que verdaderamente es el que tiene todas las cosas en sus manos, ¿cómo se vería esa gráfica? Sería interesante. Yo no lo hice, debía hacerla. Me imagino que la oración estaría una rayita por aquí y que el otro tiempo se elevaría por allá de una manera asombrosa. Y eso es algo preocupante. Hermanos, estas reflexiones no son para desanimarnos, sino todo lo contrario. Porque lo que está mal, ¿qué se gana ignorándolo? ¿Acaso no es mejor traerlo a la luz? La brecha entre lo que creemos y cómo vivimos, no solo en cuanto a la oración, sino en cuanto a cualquier otro tema, siempre es enorme. Y ustedes lo saben, eso aquí se ha predicado de muchas maneras. Esto es un hecho que hay que reconocerlo. Siempre hay una brecha, siempre hay una distancia grande entre lo que uno dice que ha creído y la manera en que uno vive. Y es importante hacerse consciente de eso, pero no para quedarse ahí, ¿verdad? Otra cosa, hermanos, Dios conoce nuestras debilidades y podemos y debemos ser totalmente honestos con Él. Dice en un pasaje que Dios conoce nuestra condición. Él sabe que somos polvo. A Dios no hay nada que ocultarle. Dios sabe que nosotros batallamos con estas cosas y Dios sabe por dónde anda nuestra vida. Pero que la debilidad no se convierta en una excusa. Hermanos, hoy y cada día tenemos que decidir cómo vamos a vivir. La sola palabra, cuando hablamos de la oración, la sola palabra perseverar indica claramente que orar
constantemente que perseverar en la oración no es fácil, pero también indica que es una decisión nuestra. Perseverar en la oración, ser constantes en la oración, no es algo que va a ocurrir por sí solo. Y el hecho de que se nos presenta como una lucha intensa nos dice que no es fácil. Recuerdo la mención que hizo Guillermo hace poco de la palabra declarar, ¿verdad? Esta moda de los últimos tiempos que hay en las iglesias de declarar. Yo declaro que eso es así y punto. Yo declaro. Y se me ocurrió pensar, digo yo, cónchole, pero es que declarar es mucho más fácil que orar. Declarar es mucho más fácil que agonizar en oración para que la voluntad de Dios sea hecha. No, yo declaro que tú te vas a sanar. Oye, eso es fácil. Y se terminó ahí. Pero agonizar en oración delante de Dios día a día pidiendo, Señor, si tú quieres puedes sanarle, pero si no le sana, glorifícate de todas maneras y sé con nosotros y fortalécenos. Eso es difícil. Hermano, no va a venir una luz del cielo que instantáneamente nos va a dar el deseo irresistible de orar y ya no tendremos problemas con eso. Eso no va a ocurrir. Eso es un concepto equivocado que yo sé que está en la mente de muchos creyentes, de que Señor, yo quiero que tú hagas una obra extraordinaria, ¡pum! Y ya, tú vienes, que tú me cambies el corazón y ya yo voy a tener deseo de orar todos los días y voy a estar ahí. Eso no ocurre así. Nos gustaría que fuera así, pero Dios no actúa así. Y una cosa es lo que uno quisiera que fuera y otra cosa es como Dios dice que son las cosas. Ahora, que yo sí creo que en la medida en que hagamos de la oración un hábito, que de manera constante busquemos su voluntad en lugar de hacer la nuestra, le vamos a ir tomando el gusto, por así decirlo. Dios es alguien que hay que probar. Nuestro permanecer en Cristo, nuestro perseverar en la oración no sucede por arte de magia, sucede porque tomamos la iniciativa diaria de permanecer en Él, probamos lo que es estar con Él y verificamos que es bueno. Dice un salmo, gustad y ved que es bueno el Señor. Gustad y ved. Si uno no gusta, si uno no prueba, si uno no se decide a estar ahí con Dios, no va a poder experimentarlo y por lo tanto el deseo no aumentará. Pero yo creo, bueno, dice Hebreos que Dios es galardonador de los que le buscan. Si uno se decide a permanecer en oración, a buscar a Dios, aún en contra de las inclinaciones naturales de la carne, de las inclinaciones naturales del corazón, y uno comienza a probar a Dios, Señor, aquí estoy. Señor, no sé qué hacer. Señor, tú eres poderoso. Tú eres el que tiene toda la sabiduría. Señor, arroja luz. Señor, muestra el camino. Señores, nosotros creo yo que estamos actuando de manera muy necia. Imagínense que a usted se le ha dicho, mira, este dinero está aquí guardado para que cualquier cosa que se te presente, tú vayas y lo uses. ¿Qué va a pasar cada vez que tengamos una situación? Vamos ahí y lo vamos a buscar. Ahora nosotros somos necios porque a nosotros se nos ha dicho que el poder más grande del universo está disponible para nosotros día a día, en cada momento. Ahí está. Hijo, tú solamente tienes que venir a buscarlo.
que la mayor fuente de sabiduría, de gozo, de paz, está disponible para nosotros. Y está a la distancia de una oración. Y no lo buscamos. No falla la manera de pensar ahí. Y cada vez que nosotros pensamos de manera equivocada, la Biblia tiene una palabra para eso, le llama necedad. Alguien que no está pensando correctamente. Y nosotros somos necios cuando no oramos. Cuando nosotros, en lugar de ir a Dios a derramar nuestra realidad a Él y decirle, Señor, ¿qué tú vas a hacer conmigo? En lugar de eso, elegimos empezar a darle vuelta al asunto, a crear ansiedad, a crear confusión. Estamos haciendo una mala decisión. Así que, cada día, ir a Dios y orar es una decisión en el camino correcto, es una decisión sabia. Hermanos, nunca vamos a orar demasiado y nunca habrá en esta vida una situación en que la oración no sea necesaria. Nunca, ninguna, no hay excepción en esto. De hecho, en muchas situaciones, la oración es el único recurso verdaderamente disponible. Muchas veces tiene que suceder cuando se presentan las situaciones que hacemos todos los intentos, usamos todos los recursos que nosotros entendemos que tenemos a mano, nos fallan todos y finalmente decimos, ay, hay que orar al Señor. ¡Qué bueno si esa fuera la primera opción! Y puede serlo y debe serlo. Y yo creo que el Señor, en su misericordia, en su fidelidad, si nosotros estamos dispuestos, si nosotros somos honestos, si nosotros venimos a Él con nuestra necesidad, el Señor nos va a guiar a orar, nos va a traer, Señor, ayúdame a orar. Hermanos, permanecer en Cristo sin perseverar en la oración es una combinación que no existe. La Biblia no presenta eso como una opción. Así que, si nuestra vida de oración es nula, hay que plantearse la cuestión. O yo no he conocido al Señor, eso siempre es una posibilidad y me gusta decirlo. Nosotros no debemos cerrarnos a esa posibilidad, hermano, hay que examinarse. El apóstol Pablo decía, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No porque yo una vez tomé una decisión y yo pasé al frente. ¿Qué importa eso? El día a día es lo que dice lo que nosotros hemos creído. Ay, pero no me asuste. No, que asuste. Si ahora mismo tú puedes venir al Señor y convertirte, eso no es motivo de asustarse. Ahora, si tú no tienes esa actitud, ahí sí hay que asustarse. Si tú no quieres a Dios, ahí sí hay que asustarse. Porque ¿a dónde tú vas a ir? No existe una tercera opción. ¿Cómo una tercera? Pues hay dos. Sí, hay dos. El Señor o el infierno, hay dos, pero no existe una tercera. No hay una tercera a dónde ir. Así que si de verdad el Señor es lo que tú quieres, hay que decidirse. ¿Vamos a venir a Él o no vamos a venir a Él? ¿Vamos a perseverar en Él o no vamos a perseverar en Él? Y si somos creyentes, pero la oración en nuestra vida es nula o casi nula, entonces hay que decidirse si queremos vivir miserable o queremos vivir como lo que somos, hijos de Dios. Si vamos a echar mano de ese manantial infinito que está al alcance de nosotros todos los días. Pero una tercera opción no existe. No hay manera de permanecer en Cristo sin permanecer en la oración. No hay manera de echar mano del gozo, de la paz, de la riqueza que Dios ha hecho nuestra a través de Cristo, sin ir continuamente a Él y hablar con Él. No hay manera. No, porque yo tengo una relación con Cristo. Sí, pero la relación es algo bien concreto. Cuando tú tienes una relación con alguien, tú buscas a ese alguien, tú hablas con ese alguien, tú le preguntas, tú le dices, tú lloras con él, tú te ríes con él. Entonces se ve que es bien sencillo, que es fácil de entender. No es fácil, pero sí es sencillo, es fácil de entender, es fácil de ver. Y si uno es honesto con uno mismo, es fácil darse cuenta por dónde uno anda. El Señor siempre está ahí. Y yo creo que
Hoy cantamos de eso, ¿verdad? Cuando hablamos de fidelidad, la del Señor está fuera de discusión. Dios siempre está ahí. La que siempre es una lucha es la nuestra. Y la que siempre es una decisión diaria es la nuestra. Dios siempre está ahí. Pero para nosotros es una decisión diaria si vamos a ir o no vamos a ir donde Él. Yo oro que tomemos la decisión correcta porque no hay más opciones, hermano. No hay más. Si la hubiera, hablaríamos de ella, pero no hay más. Padre, te damos gracias y oramos a ti. Déjanos venir a ti cada día, en cada momento, en toda situación. Señor, danos la gracia de no estar buscando soluciones humanas, cuando lo único que puede arrojar luz, Señor, es venir a ti y que tú lo hagas. Déjanos hacerlo cada día, déjanos hacerlo en cada situación, en cada momento. Déjanos permanecer en ti, déjanos permanecer en una conversación continua contigo, Señor, tanto cuando sacamos tiempo para ello, como cuando estamos por ahí trabajando, andando por la calle, continuamente, Señor, contigo presente en nuestra mente, diciéndote cosas, preguntándote cosas, encomendándonos a ti en cada detalle. Trae luz sobre cada uno de nosotros, Señor, y si alguno aquí no te conoce, aunque crea haberte conocido por mucho tiempo, trae luz también, y que puedan entregar su vida a ti y permanecer en ti de ahora en adelante. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Tú sabes que somos polvo, tú sabes que somos débiles, tú sabes que somos fácilmente distraídos, tú sabes que tenemos la tendencia a confiar en nosotros mismos y en otras cosas. Solo por tu gracia, Señor, cada día iremos abandonando esta tendencia y confiando más en ti, viniendo más a ti, permaneciendo más en ti, dedicando tiempo a estar contigo. Pedimos que tú lo hagas, Señor, porque ¿quién más lo hará? En el nombre de Jesús. Amén.